trabajar. Vamos a empezar este domingo, nos tocó compartir la prédica de este día, y es un honor para nosotros compartir la palabra. Vamos a ir a Dios en oración primero que nada para que Él tome el control de este tiempo. Padre, te damos gracias en estos precisos momentos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de la prédica, que sea Él quien nos use y que tú nos des las palabras que se tengan que decir, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Así es tu palabra, Señor, y hoy yo creo firmemente que nos vas a hablar a través de ella, porque así es tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y que mis hermanos y estemos atentos a tu voz y podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Recordarnos una porción de tu palabra para honra y gloria de tu nombre, Dios, una vez más. Gracias. Amén. ¿Cómo están, iglesia? Bendecidos. Muy bonita alabanza, fue un tiempo muy hermoso. Vamos a irnos al libro de Jeremías 18. Esa es la parte donde vamos a meditar hoy. Jeremías 18:1. Ahí nos habla, trae como arriba como subtítulo que dice el barro y el alfarero. Nosotros no somos el barro, pero nuestro alfarero es Dios. Perdón, mija, ponme el tema de una vez, vamos al grano. Ponme el tema. El tema se llama dejándonos moldear por el alfarero. Y nuestro alfarero es Dios. Él quiere moldearnos en este día. Él sigue moldeando gente que esté dispuesta a ser moldeados. Porque Dios es tan caballeroso que te pide permiso, que te dejes moldear y Él te va a moldear. Si tú no te dejas, Él no va a obrar. Pero Él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro, dice la palabra aquí en Jeremías 18:1. Dice, ahora sí, hija. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero, y ahí te comunicaré mi mensaje, dice el Señor a Jeremías, que está hablando. Entonces bajé a la casa del alfarero y le encontré trabajando en el torno. ¿Me sigue? Pero la vasija que estaba moldeando se deslizó en sus manos, y así que volvió a hacer la otra vasija, hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, está diciendo Jeremías: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ahí está hablando Dios al pueblo de Israel. Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Hasta ahí. Ahí va a entrar Edith, y ahorita continuamos nosotros. Buenas tardes. Bueno, ¿cuántos conocen la palabra alegoría? En el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos enseña que Él hablaba por medio de parábolas o también por alegorías. No sé si sea la misma o hay alguna pequeña diferencia. Pero bueno,
¿Cuál es el propósito de las alegorías? Se los voy a leer. El propósito de las alegorías, especialmente en la Biblia, es enseñar verdades espirituales mediante imágenes, historias o comparaciones que representan una realidad más profunda. Si vemos aquí, Isaías está teniendo una alegoría. El Señor le está mostrando este tipo de situación por medio del trabajo de un alfarero. Él le muestra cómo se puede dar esa situación que revela verdades espirituales a quienes tenían un corazón dispuesto a escuchar o aprender. Invita a la reflexión. En lugar de dar todas las respuestas de forma directa, te hace reflexionar con el relato. Hace más fáciles de recordar las enseñanzas, porque de repente se te viene a la mente, donde habla acerca del alfarero y del barro, como que te recuerda más fácil la enseñanza. Y usa ejemplos de la vida cotidiana, como sembradores, como ovejas, como alfareros, como viñas. Ese tipo de relatos el Señor las usa para que nos sea más fácil aprender. Y también oculta la verdad a quienes endurecen su corazón. Que hay muchas personas que, aunque les expliquen con palitos y bolitas, simplemente no tienen un corazón dispuesto. Entonces, ese es el propósito de la alegoría, voy a decir, del alfarero y del barro. Bueno, entrando un poquito en contexto, en temas pasados, nuestro pastor nos ha estado hablando acerca de la vida de Jeremías, de la vida de Ezequiel y de lo que pasó el pueblo de Israel a causa de la idolatría, a causa de la desobediencia. Entonces, Dios usa la imagen del alfarero para enseñar que Él tiene la autoridad para formar o reformar una nación. En el caso aquí del pueblo de Israel. El mensaje para el pueblo de Judá era claro. Dios podía cambiarlo, pero tenían que dejarse moldear. Si persistían en su rebeldía, tendrían que enfrentar las consecuencias. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros como una vasija rota? ¿Cuántas veces en nuestra vida han pasado situaciones que tú mismo te puedes decir, ya no sirvo para nada, me volví a romper, tengo muchas fisuras en mi alma, en mi corazón y ya no puedo más? Entonces, aquí lo que hace el alfarero no es desechar precisamente la vasija rota, sino que le da una nueva oportunidad, la renueva, la vuelve a reconstruir. En el versículo 4 lo dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder y la volvió a hacer, le dice, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacer para él. Entonces, en el pueblo de Judá, tristemente, más adelante ahorita lo voy a leer, no estaban dispuestos a dejarse moldear. No querían. Era tanto su amor por ese lugar en el que estaban, por la idolatría, por la vida fácil y tantas cosas que pudieron haber, que ellos negaron que Dios los transformara. Y les voy a leer lo que les sucedió. Dice que después de que Judá rechazó ser moldeado, esto lo dice, ¿vale? ¿Me puedes poner el versículo 12?
Sí. Ellos objetaron, es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que dicte su obstinado corazón. ¿Cómo creen que se sentía el Señor? ¿Cómo creen que se sintió nuestro Dios? Bueno, pues vuelvo, dice, el mensaje para el pueblo de Judá era claro. Si se arrepentían, Dios podía cambiar el juicio anunciado, pero si persistían en su rebeldía, tendrían que enfrentar las consecuencias. El Señor ya les había dicho que en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Eso lo dice en el versículo 7. Y el 8 también. Bueno, el 8, en un instante dice, pero si la nación de la cual hable se arrepiente de su maldad, también yo desistiré del castigo que había pensado infligirles. No se arrepintieron, como vimos. Después de que Judá rechazó ser moldeado por el alfarero, sucedieron varias cosas. Rechazaron el arrepentimiento y conspiraron contra el profeta Jeremías. Intentaron hacerle algo ahí. En lugar de escuchar el mensaje de Dios, buscaron silenciarlo. En el versículo 18. Venid y bueno, aquí porque es otra versión. Ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley al sacerdocio, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de nada de lo que él diga. Tremendo, tremendo lo que el pueblo de Judá hizo. Y pues Dios terminó por confirmar el juicio sobre Judá. Debido a la persistente idolatría y a la desobediencia, Dios permitió que fueran invadidos por el imperio de Babilonia. Y Jerusalén fue destruida. Es ahí donde comienza el exilio, del cual hemos estado aprendiendo. A causa de que no se dejó moldear por nuestro Dios, llegó al exilio. Muchos habitantes de Judá fueron deportados a Babilonia, donde permanecieron aproximadamente 70 años, tal como Dios había anunciado por medio de sus profetas. Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. Nabucodonosor II conquistó Jerusalén, destruyó el templo y gran parte de la ciudad. Las consecuencias, estoy hablando así como dijo al grano. Sí, aquí hay una enseñanza muy bonita. Dice, la lección de Jeremías sigue siendo muy relevante. Dios, como el alfarero, tiene el poder de restaurar una vida o una nación que se deja moldear. Sin embargo, cuando una persona endurece su corazón y rechaza repetidamente su llamado, también enfrenta las consecuencias de sus decisiones. ¿Cuántas veces hemos oído la frase de que toda acción conlleva una consecuencia? El mensaje central no es solo juicio, sino esperanza. Dios siempre estuvo dispuesto a moldear esa vasija. Dios siempre estuvo dispuesto a volverle a dar una segunda oportunidad si el pueblo se arrepentía. El problema no fue la capacidad del alfarero, el problema fue la resistencia de la vasija. Ahora sí, nos vamos a ir a lo que este es el contexto histórico. Ahora nos vamos a ir a lo que la palabra de Dios nos tiene como iglesia, nos tiene como su pueblo. Déjenme checo.
En la Biblia hay varios pasajes de que muchas veces vamos a ser pasados por ese torno que le llaman. ¿Ustedes cómo piensan que puede ser ese moldeaje espiritual? Es un torno en el cual nuestras vidas adquieren carácter, se moldean conforme a la voluntad del Creador. ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar por ese torno? De hecho, cuando la vasija pasa por ahí, suceden problemas, circunstancias que te hacen como que asumir esa identidad nueva que vas a tomar, y nos pasa por fuego. El barro es pasado por fuego. No solo te moldea, no solo te transforma, te purifica, te hace que quedes una vasija lista, perfecta, conforme al corazón del Creador. Entonces, voy a usar unos versículos que hablan acerca de que sí es cierto, tenemos que pasar por ese fuego para después de moldeados y de torneados, purifiquemos nuestra vasija. Primera de Pedro 1, 6, 7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele. Ese es el primer verso, que es necesario que nuestra manera de vivir, que nuestra manera de actuar sea pasada por diversas pruebas para ver la resistencia de nuestra fe. Ponme la vasija, hija, Valeria. Ahí vemos al alfarero moldeando el barro, y aquí está un poco menos, acá le está dando forma al barro. Así Dios empieza a moldear nuestra vida. Dice, hace ratito vimos un versículo que la vasija se quebró, estuvo rota. Y cuando nosotros se nos quiebra algo, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Pero Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que reconstruye, es un Dios que da misericordia. Y ese alfarero, que es nuestro Dios, nos quiere moldear a la mejor manera posible. Somos creación de Él. Aquí estamos viendo cómo las manos le van dando forma, y hay un tornito ahí donde va haciendo figuritas y le va dando la forma que el alfarero quiere hacer. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres ser moldeado por Dios? Nos puede doler. Hay un proceso que hay que pasar. Hay un proceso, estamos dispuestos a ese proceso. Yo quiero ser moldeado por Dios, aunque me duele alguna área de mi vida que se tiene que cambiar, que tiene que ser moldeable a como a Dios le parece. Aunque a mí diga, no, Señor, aquí no, Él me va a moldear a su parecer, a lo mejor posible que Él quiere. Estemos dispuestos, iglesia, a ser moldeados por el poder de Dios. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero, Él nos va a dar la forma que Él quiere, como a Él le plazca. ¿Sí? Aún no se da la forma. Dice, siempre me acuerdo de, ahora que fuimos aquí, le di trajo unos tarritos así, son de barro.
y son para el café, una chulada, pero la formita que le dio el alfarero, y digo yo, es útil, es algo muy útil. Ahora nosotros tenemos que ser una vasija útil, una vasija útil. Aquí dice, una vasija de honra es alguien humilde y limpio que sirve a los demás. Dios en su finito amor y misericordia hace la comparación en decir que Él puede hacer destruir esa vasija, pero mostró su paciencia, su amor y la volvió a restaurar. Ahora, nosotros a veces nos quebramos cuando fallamos, cuando cometemos algo que no le agrada a Dios, y se le falla a Dios. Sin embargo, Él en su grande amor y su grande misericordia restaura esa área donde hemos fallado. El Espíritu Santo empieza a trabajar en esa área y la empieza a sanar, la empieza a curar, hasta que sana, hasta que restaura. Aquí vemos que demostró su grande amor y misericordia y la volvió a reconstruir, no la desechó. Nosotros somos esas vasijas muchas veces rotas por situaciones en nuestra vida y se nos hace imposible que haya una transformación. A la gente se le hace imposible ver esa situación que estás situación y que Dios te puede transformar. Pero Dios es un Dios transformador. Amén. Es un Dios que nos da otra oportunidad. Amén. Ahí está la misericordia de Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que restaura. Acuérdate cuando no teníamos a Él, cuando llegamos, que empezó a restaurar toda nuestra vida. Era un desorden de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no había temor a Dios. No había temor hacia Dios. Dice aquí, y de oportunidad y de ser útil nuevamente. Cuando tú le fallas a Dios, cuando yo le fallo a Dios, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos al arrastre, como se dice luego. Nos sentimos mal. Si no te sientes mal, es que algo no está bien en nuestras vidas. Pero cuando uno le falla a Dios, el Espíritu Santo empieza a redarguir y empieza a redarguir la falta que hemos cometido. Pero el Dios de misericordia nos quiere ser útil nuevamente, quiere que le sigamos sirviendo. Dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Nuestro Dios es un Dios que hace lo imposible, Él lo hace posible, mi hermano. ¿Cuántas cosas Dios, ha habido testimonios donde Dios ha hecho cosas que para la gente o médicamente ya no hay nada que hacer, mas sin embargo Dios lo hace posible? Porque ese Dios es el que hoy adoramos, al que hoy servimos, a ese Dios de poder que transforma, que cambia. Ese Dios es el que hoy en día nosotros estamos alabándole, adorándole. Porque para eso Dios nos rescató donde estábamos, para que le sirvamos, para que le adoremos en espíritu y en verdad, mis hermanos. Pidámosle a Dios con humildad de corazón que nos transforme. Si tenemos un corazón de piedra, pidámosle un corazón de carne, un corazón sensible, compasivo, un corazón perdonador. Pidámosle ser vasos para honra y sirvamos con amor y con humildad.
Y aquí le iba a leer una porción, pero ya lo comentó ahí, que el pueblo de Judá no quiso obedecer y pagó la consecuencia de la desobediencia. Bueno, pues continuamos con este tema. Vale, ¿me puedes poner la frase, por favor? Dice, es una frase: el barro no está listo cuando sale de las manos del alfarero. Necesita pasar por el fuego para convertirse en una vasija firme y útil. Así también Dios nos moldea y usa las pruebas para afirmar nuestra fe y prepararnos para un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponme Romanos 9, 20, ¿vale? Y 21. Respondió: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Amén. ¿Cuántas veces hemos cuestionado el trabajo de nuestro Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces estamos pasando por adversidades, por situaciones y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Enfermedad, situaciones económicas, problemas familiares, matrimonios destruidos, trabajos, tantas situaciones en las que nos llegamos a decir: ¿por qué? Espero que no seamos uno de ellos. Sabemos que el Señor nos está moldeando. Moldea nuestro carácter, nuestro estilo de vida. A lo mejor nos saca de nuestra zona de confort para hacernos entender una enseñanza, para aplicarla en nuestra vida. El día de ayer les voy a comentar un poquito. No lo había tomado de esta manera, pero hoy en la mañana pude ver que el Señor me mostró una alegoría en mi trabajo. Pues yo trabajé viernes y sábado 12 horas diarias para poder estar hoy aquí. Bendito Dios que me pudieron cambiar el día. Y el día de ayer tuve una habitación muy contaminada, se les dice ahí en el hospital, la cual pues yo soy la encargada de limpiarla, y tenemos líquidos especiales. Debemos de tener buen ojo para checar que no queden imperfecciones, que no queden áreas contaminadas. Entonces estaba tan fea la escena que la hice una vez y volví a pasar por el pasillo y la miraba y decía: voy a volver a entrar, y le pegaba otra checada para ver que me haya quedado bien. Y 3 veces pasé. La tercera vez, minuciosamente me agachaba, checaba las zonas de las camillas, y me di cuenta que hay unos escondrijos entre tanto fierro que estaba lleno de sangre. Muy escondida esa parte, aparentemente no se miraba, y yo lo pude haber dejado ahí desde la primera vez. Pasé 2 veces y la tercera vez me di cuenta. Entonces yo aprendí eso, y yo dije, después de que me puse a limpiar y profundicé en el área, dije: ¿acaso el Señor no mirará esos recovecos que tenemos en nuestro corazón?
No se le escapa nada. Al Señor no se le escapa nada. Entonces, hay momentos en que nosotros debemos de permitirle, como vasijas moldeadas, decirle: Señor, entra a esos espacios que parece que no hay nada. Examina mi interior, como dijo el salmista. Ve en la profundidad de mi corazón, y si hay algo oculto, límpiame, purifícame. Los líquidos que yo uso tienen esa función de sanitizar, de purificar, y luego pasan un escáner para ver si realmente la habitación está limpia. Es un examen que a uno le hacen. Las habitaciones son exhaustivas, y si tú fallas en hacer la actividad bien, la tienes que volver a hacer, no pasaría nada. El problema es cómo te vas a sentir tú. Reprobada, porque no pasaste la prueba de la limpieza. Entonces, yo ayer tuve esta lección en mi vida, y el Señor me habló por medio de esa camilla, de esa habitación que yo limpié. Fue una limpieza exhaustiva hasta darme cuenta que muy dentro de la camilla, donde a nadie le importa, ahí había sangre, había suciedad. Entonces, en nuestro corazón, eso importa mucho ante los ojos de Dios. ¿Qué tanta es la entrada que le damos a su espíritu de que nos purifique? Amén. Bueno, entonces voy a continuar con unos versículos que hablan precisamente de error técnico. Vale, ponme la segunda imagen, por favor. ¿Cuántos quieren llegar a este punto? Hablando de lo que dice Pedro, Romanos, este es el resultado que nuestro alfarero quiere llegar a tener con nosotros. El llegar a ser unas vasijas para honra, unas vasijas útiles que puedan ser llenadas y puedan ser al servicio de los demás. Hay vasijas para honra, y hay vasijas que se usa para otro tipo, para deshonra, lo dice ahí mismo. ¿Creen que lo hallo? Me perdió. ¿Sigue? ¿Tienes que decir algo más en lo que nada? Error técnico. Bueno, seguimos. Me llamó mucho la atención eso. Ya están listas. Ya están listas para ser útil, para servir. Dice, si decides ser un vaso útil, pídele al Creador que te use. Mi pregunta es: ¿quieres ser usado por Dios? Platica con Dios y dile que quieres ser usado, que quieres ser un vaso útil, que quieres servir. Habla con Él. Tan fácil que es hablar con Él, orar y platicar con Él. Ahora, estamos dispuestos a llegar a ese punto. No es que nosotros vayamos a hacer así como eso, ¿no? Es algo simbólico eso. Pero pídele al Creador que nos use, porque yo también me incluyo. Yo le pido que me use, quiero ser usado por Él. Dice, déjate moldear. Y como le decía hace rato, hay un proceso en la vida de cual verás la mano de Dios. Si te dejas moldear, si dejamos que Dios nos moldee, vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas.
o aplicándola a otra gente. Como dice Gloria, yo oré, ahí se vio la mano de Dios, que Dios sacó y sanó de la familia de nuestra hermana Brenda. Entonces, hay que meternos más en las cosas de Dios para poder ser usados, pero también tenemos que ser un vaso útil para Dios. Dios nos formó, somos creación de Dios, pero también quiere que le sirvamos. Para eso nos sacó de donde en aquel mundo lleno de maldad nos sacó. Pero hay que rogarle, hay que pedirle que queremos ser usados por Él, y entonces vamos a empezar a ver la mano de Dios en nuestras vidas, o en lo que hagamos se va a ver el poder de Dios. Bueno, ponme 1 Corintios, vale, 3, del 13 al 15. Hay algo aquí que tenemos que aprender. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¿Cuántos podemos tener esa convencimiento de que estamos haciendo un buen trabajo y que si somos pasados por el fuego vamos a resistir? El fuego no prueba la salvación, sino las obras de cada creyente, revelando cuáles tienen un valor eterno. Hay varios versículos que nos dicen que el Señor nos está pasando por pruebas, pero aquí sería la pregunta: ¿estamos dispuestos? ¿Qué tipo de situación está pasando en nuestra vida? Es un momento de reflexión, como para meditar y decirle al Señor: Señor, yo necesito que me moldees en esta área. Amén. Dios quiere disposición de parte de nosotros. Te voy a invitar, mi hermano, a que cierres tus ojos. Te voy a leer algo aquí y medítalo en ello. Dice, es una pregunta, pero no la contestes. Dice, áreas que tienen que ser moldeadas en nuestra vida. Nuestro carácter a veces tiene que ser moldeado. ¿O qué área de tu vida o de mi vida tiene que ser moldeada? Si no tengo humildad, hay que Dios quiere poner humildad en tu vida. El orgullo, si tienes orgullo, a Dios no le gusta eso. Dios te va a moldear en esa vida, en esa área de tu vida. Pero ¿qué tan dispuesto estás a que esa área sea moldeada? Por eso le decía al principio, a veces en el proceso nos duele o nos va a doler, pero es necesario que pasamos ese proceso para ser moldeados por el alfarero, que es nuestro Dios. Nuestro comportamiento, tienes nuestra actitud, falta de dominio propio, tienes capacidad para perdonar. O sea, esas áreas, hay muchas más áreas de nuestra vida, pero apuntamos estas pocas nada más. Si tú crees, y yo lo creo, que algunas de estas cosas en nuestra vida tienen que ser moldeadas, dejémonos moldear por nuestro alfarero, Dios. Medita en eso, mi hermano, meditemos en la palabra. Dios quiere nos quiere moldear, pero ¿qué tan dispuestos estamos a ser moldeados? O no queremos dejar eso. Nuestra lengua, también pusimos aquí. ¿Qué dice nuestra lengua? ¿Qué hablamos de más? Nuestro lenguaje y fuera de la iglesia, ¿cómo es? Si es necesario que Dios moldee nuestra lengua, que Dios moldee nuestro carácter, nuestro orgullo, la humildad, el perdón, la actitud que a veces tenemos.
falta de dominio propio. ¿Qué hay en nuestras vidas que tienen que ser moldeados? Pero si no estamos dispuestos a ser moldeados por el alfarero, va a ser muy difícil que esas áreas sean cambiadas. Dios quiere disposición tuya. Recuerda que Él es el que restaura, Él es el que transforma. El alfarero restauró la vasija que se había quebrado, no la desechó, la restauró. Así quiere restaurar algunas áreas de nuestra vida que tienen que ser moldeadas. Pero una vez más se lo digo, ¿qué tan dispuestos estamos a que esas áreas entre el alfarero y las moldee a su mejor manera? Refiriéndonos a nuestro Dios. Amén. Llevémonos de tarea esto, hermano. ¿Cuál área de tu vida y de mi vida no ha entrado el alfarero a moldear? Es necesario que haya este proceso de restauración en nuestra vida. Y entonces miraremos la mano poderosa de Dios cuando esas áreas cambien, cuando lo dejemos moldear. Y entonces sí, como los jarrones de barro que estaban listos, pues vamos a ser útiles. Esto es lo que traíamos para compartir, mis hermanos, con ustedes, el tema hacia el barro y el alfarero. Y vamos a cerrar con una alabanza que mi amada esposa va a cantar.